Bien, señores, con nosotros está el economista Jaime Aristi Escuder. Vamos a hablar con él de Punta Catalina y de un llamado, de un desafío que está haciendo para que el presidente Abinader autorice un debate con el ingeniero Antonio Almonte. Pero antes, Jaime, de que nos entremos en ese punto fuerte de Punta Catalina y este debate, quiero conocer tu visión sobre el plan Biden por las preocupaciones inflacionarias que tienen algunos economistas en Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de 1.900.000 millones de dólares. Si no es así, porque tú sabes que el numerito este de 1.9 es sí. Difícil. Uno no sabe en definitiva qué cantidad de dinero es la que hay envuelta. Pero hay muchas preocupaciones por el impacto inflacionario que eso pueda tener. ¿Compartes esas preocupaciones? Sí, mira, es 1.9 millones de dólares. 1.9 millones de millones. Es correcto. Okay. Es lo que le dicen allá trillones. Trillones en inglés. Es 1.9 millones de dólares. Es un plan de rescate importante en términos de su magnitud y tomando en consideración el efecto del multiplicador, porque cada dólar se va a multiplicar cuando comience a entrar en el flujo circular de la renta. Y por eso es que se dice que pudiera colocar la economía por encima de lo que es el producto potencial y generar presiones inflacionistas. Tú tienes dos grupos de economistas. Tiene un grupo que está encabezado por Larry Summers, y que es profesor de Harvard, que fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Tienes también a Olivier Blanchard, que es profesor del MIT, que fue el director jefe de economía del Fondo Monetario Internacional. Ellos tienen la posición de que pudiera generar un aumento de la inflación por el hecho de que se pudiera sobrecalentar la economía. Por otra parte, tienes entonces al Fondo Monetario Internacional, específicamente su actual directora jefa de economía, que es Geeta Gopinath, una brillantísima economista, estudió en Princeton y es profesora de la Universidad de Harvard, pero al mismo tiempo tienes a Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía, y tienes otros más que dicen que no, que la economía no importa, que suba un poquito. Ellos estiman que pudiera subir por encima de la meta, que es 2% de inflación, pudiera ser 2.25, 2.5%, pero ellos dicen que no le debe preocupar eso a la economía norteamericana, que es mejor definitivamente eso a tener una situación de quedarse por debajo, es decir, de hacer demasiado poco. O sea que ese es un debate, obviamente, para la República Dominicana tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Aspectos positivos, cuando tú entregas ese cheque de $1.400 por persona en el hogar, si tú tienes, por ejemplo, 4 personas, sería $1.400 por 4, si tienes unos determinados niveles de ingresos y en ese hogar, y obviamente que para los dominicanos que reciban ese dinero le va a significar recursos que pueden utilizar para adquirir bienes y servicios allá, pero también para mandar algo de remesas hacia la República Dominicana. Es decir, que República Dominicana va a recibir de ese 1.9 millones de dólares en forma de remesas. También va a recibir República Dominicana en forma de aumento de las adquisiciones de bienes que se puedan realizar, o cuando se lleve a cabo ya un aumento de lo que es el nivel de vacunación en los Estados Unidos, pues un aumento del turismo, porque esas personas van a salir a consumir bienes y servicios. La gente está loca, está desesperada por salir a hacer turismo, a disfrutar de las playas del Caribe, y verás que habrá un boom del turismo tan pronto haya un aumento de la cantidad de personas vacunadas. Es decir, que habrá también un dinamismo en la economía dominicana. Ahora, en los mercados internacionales, que sería el impacto negativo que tendríamos nosotros, los mercados internacionales habría un impacto también que sería desfavorable para nosotros, y es el aumento de los precios de los combustibles. Tú tienes que cuando hay un sobrecalentamiento como el que se prevé en la economía de los Estados Unidos, hay una pérdida de valor del dólar, y una pérdida de valor del dólar implica inmediatamente un aumento del precio del barril de petróleo, y eso nos perjudica a nosotros que somos importadores netos de petróleo. También habría un aumento de los bienes básicos, un aumento de bienes básicos como el maíz, trigo, etcétera, de tal forma que aun cuando se piense que es transitorio, esa transitoriedad pudiera durar fácilmente un año. Es decir, que pudiera estar impactándonos la inflación importada durante los próximos meses a nosotros. Ya vamos a ver qué sucede. Allá en los Estados Unidos se ha dicho que si hay un aumento significativo de los precios, ellos pudieran utilizar sus controles
monetarios. Aquí se ha dicho lo mismo por parte del Banco Central. Veremos qué sucede, le van a estar dando seguimiento. Lo que sí que se está apostando más a la reactivación y dejar de lado el tema de la inflación. Jaime, cuando tú dices que tanto allá como aquí los controles monetarios, ¿quiere decir sacarle dinero a la economía? Sí, pudiera subir la tasa de interés. Eso fue lo que dijo el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Powell, dijo que ellos tienen, y también lo dijo que ya no es presidente de la Reserva Federal, es la ministra del Tesoro, pero todavía piensa un poquito como presidenta de la Fed. Janet Yellen dijo que el Banco Central de los Estados Unidos tiene los instrumentos. Y aquí, en un reciente artículo que publicó el Banco Central, el último párrafo, si tú te fijas, un artículo que tiene que ver con la inflación importada y que dice que es transitoria, dice que se le va a estar monitoreando y que se tienen los instrumentos necesarios y suficientes para adoptar medidas que aseguren la estabilidad de precios en el país, que es el principal objetivo del Banco Central de la República Dominicana. Jaime, hasta ahora las calificadoras de riesgo pues valoran bien la economía dominicana. El último informe que se conociera es el de Fitch Rating. Uh-huh. ¿Hasta cuándo puede durar esto en las actuales circunstancias? Mira, todo va a depender de si la República Dominicana y específicamente el gobierno de la República Dominicana manda un mensaje de que va a adoptar medidas en este año para ser aplicadas en el año que viene que mejoren las finanzas públicas. Este año se ha establecido de que el presupuesto va a tener un déficit de 3% del PIB. Ella dice que no va a ser 3% del PIB, que va a estar cercano al 4.7%, porque hay un monto de 87 mil millones de pesos de venta de activos del sector público que ellas no lo consideran. Ella dice que eso no se va a realizar este año y que por lo tanto el déficit va a ser cercano a ese monto que te señalé de 4.7% del Producto Interno Bruto. Ahora, para el año que viene, ella, Fitch, pero asimismo Standard & Poor's, así como Moody's, que son las otras dos calificadoras de riesgo, en total son 3 grandes, famosas, pues indica que se requiere una mejora de las finanzas públicas. Y una mejora de las finanzas públicas se puede conseguir o aumentando los impuestos o reduciendo el gasto. Hasta ahora el gobierno ha tenido dificultad en la ejecución del gasto de capital. Si tú observas el gasto de capital de enero y febrero, que debió haberse ejecutado alrededor de 20.500 millones de pesos, lo único que se ha ejecutado es 3.200 millones de pesos. Y esto obviamente que te dice a ti que tú pudieras reducir el déficit simplemente no ejecutando gasto de capital, pero eso tiene un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía. Por eso, fíjate que enero la economía decreció con relación al enero del año pasado en 1.8%. Y eso rompe la tendencia que se venía registrando desde abril del año pasado, en la cual después de caer muchísimo, la economía fue mejorando hasta quedar en diciembre en menos 1% comparado con el diciembre del año anterior. Ahora, enero, se resiente la economía y es porque no hay suficiente inversión pública. De manera tal que ese ajuste por el lado del gasto no es conveniente, aun cuando se esté haciendo. Por eso es que no quedaría otra alternativa que no sea hacer una reforma tributaria. Y las calificadoras dentro de 6 meses, van a verificar si se presentó o no se presentó el paquete de reformas impositivas, no solamente por el lado del gasto, sino impositivas, para mejorar la capacidad de recaudación en por lo menos 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Bueno, la semana pasada... En lo que el presidente Abinader adelante, Marilena. Este debate en el que participarías con el ministro de Energía y Minas, sí, que me imagino que él lo va a autorizar porque debe haber interés en que la verdad aflore y que claro, todo el público, pues todo el país pueda entender las posiciones de cada uno de ustedes. ¿Puedes explicar en un lenguaje sencillo para que toda la audiencia entienda por qué hablas de un escuadrón de destrucción de Punta Catalina? ¿Por qué dices que hay un interés de destruirla para poderla vender a precio de vaca muerta? Bien, excelente. El valor de un negocio, el valor de una empresa depende de su capacidad de generación de ingresos o de efectivo. Entonces, si tú, por ejemplo, ejecutas una política que reduzca ese valor, esa capacidad de generación de ingresos, pues entonces tú reduces el valor. Asimismo, si tú aumentas el nivel de riesgo de la empresa, tú tienes que la ponderación que tú le das a cada peso de ingreso que tú recibes de aquí a los próximos 40 años, tú reduces lo que sería el factor de ponderación, es decir, que la tasa de descuento tú la aumentas. No es lo mismo un peso ahora que un peso dentro de 10 años.
Entonces, si hay mayor riesgo, tú vas a decir, bueno, dentro de 10 años quizás está quebrada, está destruida, está que no está en el mercado, por lo tanto yo no le voy a dar tanto valor a ese flujo que estaría en el futuro. En consecuencia, le voy a asignar un menor valor. Es decir, que cuando uno ve, por ejemplo, que ese escuadrón toma medidas para decir que las calderas no tienen suficiente capacidad para producir vapor suficiente para que las turbinas y el generador puedan producir 376 megavatios, sino que desde la campaña pasada en oposición ellos decían que era 356 megavatios, y hay una carta del 12 de febrero que la ocultó, la recibió de parte de Babcock Wilcox, que es el fabricante de la caldera, recibe esa carta, la oculta y no dice el contenido. Pues yo lo revelo, este contenido, un contenido en el cual se establece claramente de que efectivamente cada una de esas calderas tiene capacidad de generar vapor para que las turbinas y los generadores de General Electric produzcan 376 megavatios cada una. Si tú quieres operar la máquina en 20 megavatios menos cada una, eso es un dinero que tú estás dejando, que es valor de la empresa, que tú lo estás simplemente dejando sobre la mesa. ¿Quién se beneficia de eso? Se benefician aquellos generadores que son ineficientes y que estarían marcando un precio del mercado de spot más alto y que por lo tanto perjudicaría pagar ese precio del mercado spot más alto, perjudicaría ¿a quién? Al gobierno dominicano, perjudicaría a las finanzas y perjudica también las reservas internacionales del Banco Central, porque se reduce lo que sería la capacidad de tú vender a precios más bajos al tú sacar 40 megavatios de Punta Catalina. Eso por una parte. Luego está el tema del riesgo. Fíjate que tiene una política, una campaña de decir que esa planta no sirve. Cuando tú hablas de que esa planta no sirve, de que esas calderas no sirven, de que esos equipos no sirven, tú dices, pero venga acá. Nosotros tenemos acá unas certificaciones que fueron recibidas, por ejemplo, la caldera, por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Es lo que se conoce como la estampa ASME. Es una estampa de muy alto nivel, de muy alta calidad, que se le asigna a las calderas como esa. Vinieron, evaluaron y se le pone ese certificado ASME, que es como el mejor de los certificados que se le pueda colocar a una tecnología como la instalada aquí. De tal manera que se tiene primero la verificación de Babcock & Wilcox, luego la certificación ASME de la calidad de la caldera, luego viene lo que sería la certificación propiamente que da el consorcio, luego viene una empresa norteamericana a verificar que ya no solamente la caldera, sino toda la planta tiene la capacidad de producir lo que se había contratado. Producir, por ejemplo, en términos netos, 337.4 o más. En términos de eficiencia, un determinado nivel de eficiencia. En términos de emisiones, un determinado nivel de emisiones. Y evalúa y se arroja como resultado de esa evaluación que efectivamente los equipos, toda la central termoeléctrica Punta Catalina está por encima de lo que se contrató. Pero no solamente eso, sino que luego viene Stanley Consultant, una empresa de más de 100 años norteamericana, y verifica también y también avala. De tal manera que no se puede decir que esa planta está mal construida o que tiene problemas simplemente con el hecho de aumentar el nivel de riesgo. Porque si tú aumentas el nivel de riesgo, ese es el otro factor que influye sobre el valor. Si aumentas el nivel de riesgo, aumenta la tasa de descuento. Al aumentar la tasa de descuento, disminuye el valor presente de ese flujo de efectivo que tú estarías descontando. De tal manera que destruyes valor, destruyes riqueza. Al final, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Mira, el objetivo de esta es crear las condiciones para venderla a precio de vaca muerta. A precio de vaca muerta. Eso es el objetivo que se quiere llevar a cabo con este proceso de venta después de haberla deteriorado a la central termoeléctrica Punta Catalina. No se le está dando una operación adecuada, no se está haciendo tampoco un mantenimiento adecuado y todo eso repercute de una forma muy negativa sobre la capacidad de la planta de poder operar y generar ingresos de una manera estable. Jaime, seguí tu explicación con mucha atención. Sí. Leí tu artículo también. Reconozco tu capacidad, o sea, eso no está en duda. A mí lo que me cuesta creer, o sea, yo entiendo que este gobierno utilice todos los datos para acabar con el gobierno anterior y por ende utilice Punta Catalina, perfecto. Lo que no puedo entender, cómo puede afectarse a sí mismo, al gobierno, o sea, si deteriora Punta Catalina, la vende a precios de vaca muerta, recibe menos dinero, eso no es lógico, por eso pregunto, ¿esto se puede hacer a espaldas del presidente Abinader? Mira, yo no lo sé. Yo prefiero decir que él no sabe en los detalles
Por eso yo prefiero hacer un debate público y que él lo vea y que él tome su decisión cuando hagamos ese debate público. Porque, óyeme, y no solamente son esas medidas, yo voy a revelar otras medidas más que se están adoptando que también destruyen valor en Punta Catalina. Óyeme bien, y ya están fuera del ámbito de Punta Catalina, porque esto es un ataque feroz. Nunca antes un proyecto del sector público había recibido un ataque como ha recibido la central termoeléctrica Punta Catalina. Una central que produce entre el 30 y el 35% de la electricidad de este país, que nosotros tuvimos electricidad durante lo que fue el confinamiento que se llevó a cabo duro en los meses de finales de marzo, abril, mayo, esos meses duros, tuvimos electricidad gracias a la central termoeléctrica Punta Catalina. Entonces, óyeme, esa es una central que tú deberías quererla, que tú deberías apoyarla, que tú deberías tomar medidas para sacarle cada vez más provecho, pero tú no puedes tener a un vegetariano tratando de hacer una parrillada de carne. Bueno, adelante, Oli. Qué buena sí, adelante, Oli. Bueno, está bonito el chiste. Nos dejó impresionados. La verdad es que Jaime... Adelante, Oli. Me pregunta el ingeniero Francisco Méndez si Jaime es experto en tema de energía o es, que fue por cierto alumno de Jaime en materia de política monetaria en su maestría, o es economista. Realmente, pero ¿cuál ingeniero las Francisco críticas, Méndez? Perdóname, Julio, porque pero te voy a hacer la pregunta. No, pero para que la haga. El ingeniero Francisco Méndez, ¿a quién te refieres? A Franchi Méndez. Ok, adelante. El ingeniero Francisco Entonces, Méndez. Él está interesado en saber que si Jaime es un experto en tema de ingeniería mecánica o es un economista. Es decir, no ve razón, como muchos también, de que el ingeniero Almonte pues no tiene nada que debatir con Jaime. Las críticas a Punta Catalina surgieron incluso durante la construcción de Punta Catalina. Mira, materia técnica, perdóname. Bueno, sí. Sí, adelante, Jaime. No, mira, Oli. Simplemente decirte, mira temas que se pueden debatir con relación a Punta Catalina. En primer lugar, dijo el ministro, y aquí mismo lo dijo en un programa de ustedes, dijo el ministro Almonte cuando estaba en oposición que se había pagado, y después de que también ya era ministro, que se había pagado $800 millones adicionales al consorcio constructor. Y yo dije que no era 800 y los reté. Y no aceptó el reto. Sí, pero estamos hablando de la parte técnico-mecánica. Sí, pero él no puede, lo que estamos cuestionando. Oli, déjame terminar los temas que pudieran convocarse en ese debate. Luego está el tema de la aprobación de las pruebas Verope. Podemos traer ahí al organismo coordinador para que diga si finalmente fueron aprobadas o no fueron aprobadas, si era la posición nuestra la correcta o no era la correcta, cuando decíamos que era simplemente una toma de tiempo y que lo que había sucedido había sido una mala intervención de parte del que es actualmente administrador. Diseño y construcción del depósito de ceniza. Podemos hablar del diseño y construcción del depósito de ceniza, lo que ellos decían, lo que dicen ahora. La capacidad de producción de vapor de las calderas y generación de electricidad. Podemos hablar de eso. Es un elemento técnico, como tú señalas. Podemos presentar los resultados de Baco Wilcox, la carta de Baco Wilcox, la certificación ASME. Podemos hablar también de la carta Maquel, la certificación que hace Maquel. También están los resultados de la prueba de desempeño. Podemos entrar a verificar si esas pruebas de desempeño se realizaron adecuadamente. Podemos traer a la empresa norteamericana que hizo esas pruebas. ¿Qué tiempo de garantía tiene? Perdón. ¿Qué tiempo de garantía tiene? Mira, de acuerdo esa planta, pero perdóname. Es decir, recibimos Punta Catalina. Supongamos que sí, que está full. ¿Cuál es la garantía que tiene ese bien que adquirió este pueblo con el sacrificio del peso del compromiso a devolver? Mira, te explico. El artículo 10.6, el 10.6 al 10.15 establece cuál es el procedimiento para tú hacer la recepción de esa planta y además establece... Sí, pero que no dieron de garantía, porque no que la otra parada. Ay, caramba. Mira, tú me tienes que dejar hablar. Ok. Tranquilo. Porque si le preguntas, que la noticia no es tu pregunta, la noticia es mi respuesta. Adelante. Ok, bien. Entonces, oye bien, del 10.6 al 10.15 del contrato de PC, ahí se establecen las condiciones y ahí está el concepto de garantía. ¿Cuál es la garantía? La garantía es la siguiente. La garantía es, a partir de la recepción provisional que la CDE se hace cargo de la operación y mantenimiento de la planta, hay un periodo de 12 meses. En ese periodo de 12 meses de garantía,
pueden suceder muchas cosas. Pudiera haber un daño, la necesidad de una reparación, pudiera haber una avería, pudiera haber cualquier evento, acá la necesidad de cambio de un equipo. Entonces lo que hace es lo siguiente. Si hay una situación con un determinado equipo que hay que reparar, se le da, y eso implica en una negociación, implica, por ejemplo, un mes adicional que no estuvo operando y que ahora se le quiere verificar que efectivamente va a operar adecuadamente, se extiende, se prorroga la garantía ese mes más. Se le puede prorrogar 1, 2, 3 y puede llegar en determinados elementos, pudiera llegar hasta 36 meses la garantía, para que tengas una idea. ¿Y por qué no se esperó para recibirla oficialmente, ya que estaba en periodo de transición y se recibió en transición? No, óyeme bien. La garantía, oye bien esto, cuando tú comienzas el proceso, que llegas ya a lo que sería la planta está lista para operar, pasas las pruebas de confiabilidad, pasas las pruebas de desempeño, que es lo que establece como condiciones previas a la recepción provisional. Entonces, a partir de ahí ya, la única opción que tú tienes es apagar la planta o comenzar a operarla. Y ahí tú haces la recepción provisional. Eso se establece en el contrato. Tú haces la recepción provisional y esa recepción provisional a partir de ahí le da el derecho a la CDE de operarla y mantenerla durante 12 meses. Y a los 12 meses tú evalúas, falta algo que corregir, falta algo que reparar, falta algo que completar, falta algo que cambiar. Entonces, en ese momento, tú dices, mira, falta esto, cámbiame esto. Y cuando tú termines todo esto, que ya la planta no presente ningún tipo de problema, entonces yo te doy el certificado de recepción final. Eso es lo que establece el contrato. Jaime. Se recibe. Sí, adelante, Oli. ¿Se recibió el certificado de recepción final en la gestión de ustedes? No, acuérdate que es un año, cae ya en este gobierno. Exactamente. Entonces, el personal técnico que está al frente de la planta está supervisado, naturalmente, por lo que dan la garantía. Mira, oye bien cómo es la situación. Después que ya tú la recibes, la responsabilidad y el riesgo de operación ya es de la CDE. Entonces, ahí tú tienes el consorcio. El consorcio responde ante algún daño, no por daño de operación, sino algún daño que, por ejemplo, mira, esta válvula no abrió como debía abrir, o mira, este motor no corrió como debía correr, mira, hubo una situación que dañó tal pieza. Bueno, esto agarra el consorcio y la cambia, pero el consorcio no tiene que operar. El consorcio no tiene que supervisar la operación, no. ¿Está calificado el que está dirigiendo la planta para dirigirla? ¿Tú lo consideras un ingeniero con las calificaciones necesarias? Mira, vamos a hacer lo siguiente, Oli. Vamos a comparar los que despidieron o se fueron de la planta con los que están ahora. No, pero respóndeme esa pregunta. ¿Tú entiendes que él tiene un ingeniero con la calificación necesaria? Oli, acuérdate que la noticia soy yo, ¿ok? Sí, pero yo hago la pregunta. Sí, pero es que... déjalo responder, exacto, déjalo responder. Adelante. Sí, pero no me está respondiendo. Si no me dejas responder, o sea, por ejemplo, tú necesitas, ¿quiénes sustituyeron a, por ejemplo, Pablo Rivas, Manuel Pérez, Jesús Genao, que era el jefe de planta, así como el superintendente de operaciones, como el superintendente de mantenimiento? Tú tienes lo siguiente, cuando tú cambias a un superintendente de mantenimiento, que tú lo has entrenado en todas las áreas, por una persona que trabajó en montaje de turbina y generador únicamente, entonces tú tienes una limitación de conocimiento de otras áreas de mantenimiento que pudieras reducir la capacidad de dar un correcto mantenimiento al resto de la planta. Cuando tú sustituyes un liderazgo de una persona que tiene muchísimos años de operación, que pudiera darle una mejor decisión ante una situación, un evento crítico o un evento extremo que pudiera suceder durante la operación de la planta, entonces tú reduces también lo que sería la capacidad de poder operar adecuadamente. Y además, cuando tú sustituyes a una persona como Pablo Rivas versus otra persona que no tiene experiencia, óyeme, pero para nada en generación eléctrica y mucho menos en carbón, contra Pablo Rivas, que venía de Itabo y que fue entrenado además con esta tecnología desde que eso ahí era cañaveral. Los tres fueron entrenados desde que eso era cañaveral. Tú obviamente que tienes una merma de lo que es la capacidad de poder operar adecuadamente. Mi recomendación, ¿sabes cuál es? Mi recomendación es que en lo que aparece ese operador y esa empresa que haría la operación y mantenimiento de Punta Catalina, que se estaría licitando, sería bueno que se contrate los servicios de apoyo en la operación y mantenimiento de Punta Catalina del Tecnimón. Tecnimón es uno de los 3 elementos clave de ese consorcio. Tecnimón es quien hizo el comisionamiento y la puesta en marcha de Punta Catalina. Mi recomendación
es que se contrate nuevamente a técnicos. Esa sería mi recomendación para asegurar un buen manejo. Siguiendo con eso, tú dices que, por ejemplo, en el caso específico, en el artículo, que la responsable de operación del sistema de control de calidad de aire fue quitada y que pusieron a alguien que no sabía, que eso ha sucedido por poner cuadros del PRM, afirmas tú en el artículo. Sí. Y entonces eso es grave. Mira, el sistema de control de calidad de aire. Ahí no hay cuadro del PRM. Bueno, adelante. Te lo digo yo que soy del PRM. Oli, le pregunté a Jaime que afirmó lo que eso. le estoy diciendo es que son pero Oli, le pregunté a Jaime que fue el que afirmó eso, no fue a ti. Aunque un cuadro del PRM y un técnico especializado fue a quien Oli, le pregunté a Jaime, Medina, no a ti. Deja que él responda. Para dar seguimiento a la construcción de la planta, el ingeniero Canario. Sí. Adelante, Jaime. Ese ingeniero que despidieron es brillante. Esa trabajaba con el equipo que instaló todo el sistema de control de calidad de aire y nosotros nos quedamos con ella. Una persona brillante. Yo le pediría que la recontraten. Es la persona que conoce realmente esos equipos. Y lo grave es que se fue también una persona que estaba debajo de ella. O sea que ahora mismo no hay ese conocimiento preciso de la operación y mantenimiento del sistema de control de calidad de aire. Si no se hace un buen manejo de eso, veremos humo, primero blanco, luego negro, y eso pudiera generar también una mala imagen para la empresa. Entonces, yo recomendaría que recontraten a esa persona. O sea, nuevamente, ese sería mi consejo con relación al sistema de control de calidad de aire. Jaime, el otro tema que está pendiente. Ajá. El otro tema que está pendiente, para el poder llegar al pacto fiscal, a la discusión fiscal, por eso entonces se aceleró la firma del pacto eléctrico, pero el pacto eléctrico incluye cumplir una serie de cosas, no solo firmarlo, sino cumplir con lo que está firmado. Entre ellos las EDES tendrían que tercerizarse, entre otras cosas. ¿Cómo tú ves el cumplimiento de lo que pudiera ser el pacto eléctrico? Mira, esas son las contradicciones que tú tienes con esto, porque Punta Catalina, si se opera adecuadamente, si se le da un buen mantenimiento, es clave para el pacto eléctrico. Clave. ¿Por qué? Porque Punta Catalina es la que te va a reducir los costos de ese pacto eléctrico. Te va a reducir significativamente los costos de compra de electricidad. Mira, cuando Punta Catalina sube 4 o 5 centavos el precio del mercado spot. Inmediatamente sube inmediatamente 4 o 5 centavos. Y eso significa que entonces tú necesitas a Punta Catalina. De tal manera que si tú quieres tener éxito en, por ejemplo, ir pensando de cómo tú vas a ir desmontando lo que es eso que tú tienes como subsidio para algunos tramos del consumo residencial de electricidad, tú necesitas tener la presencia de una planta como Punta Catalina que te disminuya el precio de la electricidad, el precio promedio y el precio marginal, que sería ese costo marginal que estaría definiendo el precio del mercado spot. Pero yo quería, antes de seguir, que toquemos un tema que está ahí en el artículo, que hizo mucho ruido, y es cuando el señor Almonte dijo que se le había pagado $11 millones adicionales a Odebrecht. Oye bien, porque supuestamente aumentó la capacidad de generación de electricidad. Oye bien, y yo te voy a decir lo siguiente, no se le pagó un solo centavo más a Odebrecht porque haya subido del nivel contractualmente establecido, que eran 337.4 megavatios netos, a 1 megavatios más o 2 megavatios más o 10 megavatios más, que fue lo que se estableció. Él dice que ese pago se realizó, esos $11 millones, se realizó amparándose en el anexo T del contrato EPC. Y el anexo T del contrato EPC lo que establece son penalidades. Es decir, que si el consorcio no hubiera alcanzado 337.4, sino que hubiese alcanzado 336.4, la penalidad era no de 1, sino de $2 millones. Pero si el consorcio tenía, en vez de 337.4, 338.4, no se le pagaba un centavo. De tal manera que eso limita ahí su capacidad de lectura comprensiva. Realmente hay un problema serio de lectura comprensiva porque el anexo T es muy clarito, es muy preciso de lo que son penalidades y en ningún momento se estableció que había algún tipo de beneficio. Quería dejar eso claro, Jaime, para que el pueblo dominicano lo sepa. ¿Tú irías solo al debate y le permitiría al ingeniero Almonte que vaya auxiliado? Mira, obviamente yo creo que sería bueno que él traiga a sus técnicos. Yo pudiera traer también algún técnico que haya conocido correctamente lo que fue el desempeño de la planta.
para que si quiere entrar en elementos muy, muy precisos con relación a algún equipo en particular, se pueda evaluar. Que ellos digan, por ejemplo, mira que este equipo no está funcionando adecuadamente, que no debió haberse recibido así. Incluso pudiéramos utilizar algunos testigos, como es el caso del consorcio. Pudiéramos también utilizarlo, porque sería bueno también que salga toda la información. Yo te leí algunos... El consorcio es parte interesada, Jaime. Que pudiera ser. El consorcio es parte interesada. Y tú estás diciendo, si tú estás defendiendo que ellos lo hicieron bien, ellos tienen razón para estar felices contigo, ¿no? Y Baco Wilcox, por ejemplo, ¿tú crees que va a decir una mentira? McKell va a decir una mentira, General Electric va a decir una mentira, o sea, simplemente utilizarlo como testigo. Entonces, yo creo que eso pudiéramos incluirlo también en lo que sería este debate. Y por último, determinar el valor del mercado, ver cómo influye, y ahí voy con lo de María Elena, ahí cómo influye todas estas medidas que se están tomando, y voy a revelar otras que también, óyeme, que es grave, o sea, porque en los próximos días voy a seguir revelando información de qué se está haciendo en Punta Catalina para reducir su valor. Podemos entrar a verificar cuáles son los determinantes del valor de un negocio y cómo las acciones que se están llevando a cabo están impactando de una forma muy negativa sobre lo que es el valor de Punta Catalina. Jaime Aristides, creo que el presidente Luis Abinader tiene una oportunidad de oro que se le ofrece Jaime Aristides Escuder para demostrar que lo del cambio no es solamente de palabras, sino de hechos, porque no estamos acostumbrados a este tipo de debates. Y en este caso se trata de un tema muy controversial como Punta Catalina, que ha sido muy manejado por todos, pero vital no solamente para el gobierno, sino también para el país. Eso a nivel del presidente Abinader, acepta el debate, pero a nivel de Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, él no puede quedarse callado, porque miren a la conclusión que llega Jaime Aristides cuando él habla de los documentos citados, que él dijo eso. Número uno, que tiene severo déficit de lectura comprensiva, hablando de Antonio Almonte. B, adicción patológica a mentir. C, síndrome avanzado de perversidad crónica y virgen. D, todas las anteriores. Antonio Almonte no puede quedarse callado jamás. Debate. Eso yo no lo respondería siendo el ingeniero Antonio Almonte. Perdón, debate. Eso dice, esas discusiones. Perdón, Oli, no te pido que diga nombres porque en verdad. Yo no respondería a eso. Jaime, no se ve bien un hombre con tu formación, con tu brillantez. Tú eres uno de los economistas mejor amueblados que tenemos, con esos términos. Dirigiéndote a un profesional lo que no se merece. Lo que no se ve bien es un ministro mintiéndole al pueblo dominicano. Hermano, adelante. Adelante. La pregunta es la siguiente. Yo sé que tú no vas a dar un nombre específico. Y poco útil para el debate. Para el debate. Es decir, eso descalifica el debate. Oli, déjame hacerle la pregunta. No es en un patio, no es una discusión de un patio. Yo sé que tú no vas a decir nombre específico de empresa ni de nadie, pero mi pregunta es la siguiente. Tú dices que hay un plan para ir cada vez más devaluando a Punta Catalina con la intención de que alguien la compre. Ese alguien, sector privado, sector vinculado al gobierno, o sea, en sentido general, ¿qué tú piensas que quiénes están detrás de eso? Sí, no, hay definitivamente personas muy poderosas detrás. Muy ¿Vinculadas al gobierno, piensas tú? Mira, tiene que ser vinculadas al gobierno. Tiene que ser vinculada al gobierno porque es que no puede ser posible de que esto sea simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo que se estén tomando todas estas decisiones que repercuten negativamente sobre el valor del negocio y repercuten sobre la viabilidad de Punta Catalina y sobre la capacidad de pertenecer en el mercado como tiene que pertenecer en la posición número 1 de la línea o de orden de mérito, en la lista de orden de mérito. Yo creo que Punta Catalina se construyó para ser la columna vertebral del sistema eléctrico nacional y hay que protegerla para evitar que quieran destruir esa columna vertebral. Es algo muy, muy doloroso lo que está sucediendo y muy peligroso a su vez, porque eso impacta no solamente la finanza del sector eléctrico, sino también las finanzas del gobierno de la República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias a Jaime Aristides Escuder. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Cambio fuera.